tenemos que ver todo lo que corresponde a la parte de cerebro y en relación a lo que es hemisferios cerebrales, ver la morfología externa de cada uno de los hemisferios cerebrales. ¿Qué es lo que podemos apreciar acá? Ven, aquí tenemos los dos hemisferios cerebrales que corresponden ¿a quién? Al cerebro. Vean ustedes que las dos partes del cerebro, en este caso los dos hemisferios cerebrales, se van a encontrar divididos por esta fisura que encuentro acá, que se llama la fisura interhemisférica, la cual va a dividir las caras mediales de ambos hemisferios cerebrales. Recuerden que esta fisura interhemisférica, ¿por quién se va a ver ocupada? Por el La hoz del cerebro. Recuerden que esta hoz del cerebro se ubica justo a nivel de la parte central. ¿Qué más tenemos que indicar? Vean ustedes, lo que estamos retirando constituye la leptomeninge, es decir, aquí tenemos combinada la parte de lo que es la aracnoides, ¿con quién? Con la pía madre. Entonces miren, estas son las características que encontramos ahí. Lo que estamos viendo, lo que están saliendo, junto con la parte de la leptomeninge, son los vasos superficiales. Recuerden que aquí teníamos la vena anastomótica superficial o mayor de Trolar, y hacia abajo lo que era la de la vena. Aquí vemos en sí todo lo que es el encéfalo. Aquí tenemos lo que es el cerebelo, y en la parte central tenemos ¿a quién? El tronco cerebral. Entonces vean aquí las distintas características que podemos hallar con respecto a esto. Cuando ustedes ven el cerebro, recuerden que ambas partes del cerebro, que son los dos hemisferios cerebrales, van a corresponderse aproximadamente al 2% de todo el peso corporal, que varía entre 1200 a 1400 gramos, más o menos esa cantidad. Cada uno de los hemisferios, como podemos verlo acá, tiene características. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que ver? Sus extremos. En este caso, este es su extremo anterior o polo frontal, extremo posterior o polo occipital. ¿Qué más tenemos que indicar con esto? Va a presentar cara. Esa cara que podemos ver aquí recibe el nombre de cara superolateral o cara lateral. ¿Qué característica tiene la cara lateral? ¿Cómo es? Es convexa. A diferencia de esta cara que yo veo aquí, que es la cara medial, ¿vean? Aquí también puedo yo apreciar la cara medial. ¿Qué característica tiene la cara medial? Es plana. La cara lateral es convexa. La cara medial es plana. ¿Y qué me falta? ¿Qué otra cara me falta aquí? Me falta esta última cara, que yo voy a encontrar a este nivel, que recibe el nombre de cara inferior. Igualmente acá está la cara inferior. Como ustedes ven, la cara inferior va a ser demasiado irregular. En su parte anterior es plana, en su parte media es convexa y en su parte posterior es cóncava. Por lo tanto, cuando clasificamos o cuando decimos las características de la cara inferior del lóbulo frontal, vamos a decir que es irregular. ¿Sí? Ahí están las tres caras que va a presentar un hemisferio cerebral: cara lateral, convexa; cara inferior, plana; cara inferior irregular; cara medial, plana. ¿Qué más presenta? Aparte de polos, aparte de caras, ¿qué más tiene un hemisferio cerebral? Presenta bordes. ¿Cuáles son sus bordes? Este borde que yo voy a señalar aquí corresponde al borde superomedial. Superomedial, esta es la posición anatómica. Aquí tengo otro borde, este borde es el borde inferomedial. Y nos falta un tercer y último borde que está aquí, que se llama el borde lateral. ¿Sí? Superomedial, inferomedial y borde lateral. Son los diferentes bordes que yo voy a encontrar en un hemisferio cerebral. ¿Qué más tengo que indicar? Todo lo que yo puedo apreciar aquí de un hemisferio cerebral constituye su parte más superficial, que es la llamada corteza cerebral. Recuerden, la corteza cerebral, ¿de qué tipo de sustancia se va a ver formada? ¿Gris o blanca? Sustancia gris. Y recuerden que cuando ustedes hablan de sustancia gris, ¿a qué se están refiriendo? ¿Al conjunto de qué? Al conjunto de somas. Al conjunto de somas o cuerpos de neurona, ya que es la única parte de la neurona que no tiene recubierta de mielina. Recuerden que la mielina, principalmente, ¿en qué lugares la voy a encontrar yo? A nivel de los axones. Y los axones, el conjunto de axones se llama sustancia blanca. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos agregar? Como ustedes pueden ver, la superficie que tiene un hemisferio cerebral, ¿cómo es? Es totalmente irregular. Y se va a caracterizar, ¿por qué? Por tener múltiples depresiones. ¿Cómo se llaman esas depresiones o hendiduras que yo voy a encontrar en la superficie del hemisferio cerebral? Son cisurcos y las cisuras. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un surco y una cisura? Primero, ¿cuál de las dos es más profunda? Una cisura. Las cisuras son hendiduras, son depresiones profundas, y los surcos son superficiales. Ahora, las cisuras, ¿qué hacen? Dividen el hemisferio que yo tengo acá, ¿en qué? En partes grandes que se llaman lóbulos. En cambio, los surcos dividen un lóbulo, ¿en qué? Circunvolución. Esas son las características que yo voy a encontrar con respecto a esos dos elementos. Antes de pasar y antes de ver
las circunvoluciones, antes de ver las áreas que encontramos en el hemisferio cerebral, ¿qué es lo que tenemos que indicar? Recuerden, la corteza cerebral va a presentar capas. ¿Cuántas capas tiene la corteza cerebral? 6. ¿Cómo se le llama a la corteza cerebral que se caracteriza por tener las 6 capas? Neocórtex. Isocórtex o neocórtex. ¿Cuáles son las capas que yo voy a encontrar en la corteza cerebral? Molecular. De superficie o profundidad. Molecular, ¿qué más? Granular Externa, ¿qué más? Piramidal externa, ¿qué más? Granular interna, piramidal interna y multiforme o flexiforme. Esas son las características de un isocórtex o neocórtex. Pero ¿qué pasa si yo encuentro una corteza que solo tiene 3? Paleocórtex. ¿Cómo se llama? Paleocórtex. Se llama arquicorteza, la cual está dividida en un paleo y un arquipaleo. Recuerden ustedes, ¿cómo se le llama o cómo se subdivide la isocorteza o neocorteza? ¿En qué? Se divide en una corteza homotípica y una heterotípica. Cuando ustedes hablan de una isocorteza homotípica, ¿a qué se refiere? A que tiene Tiene las 6 capas. Y las 6 capas son casi uniformes, son casi paralelas, o casi la misma consistencia. En cambio, cuando tienen una isocorteza heterotípica, ¿a qué se refiere? No tiene. Están las 6 capas, pero va a estar de manera desigual. Lo que va a pasar es que algunas de las capas van a predominar sobre otras. Y ahí tú tienes una isocorteza heterotípica agranular y una granular. Cuando ustedes hablan de las isocórtex heterotípico agranular, ¿cuál de las 6 capas van a predominar? Las piramidales. Es decir, ¿qué números? 4. La tercera y la quinta. ¿Las cuales? No. ¿La cual? La tercera y la quinta, que son las capas piramidales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes escuchen el término isocorteza heterotípico agranular, predominantemente vamos a encontrar áreas de qué tipo? Áreas motoras. ¿Sí? En cambio, cuando hablen de una isocorteza heterotípico granular, hay predominio de las capas 2 y 4. Y recuerden que esos son predominantemente ¿de qué tipo? Tipo sensitivo, es decir, reciben información, reciben aferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver acá directamente lo que nos interesa ahora. Hoy día tenemos que dedicarnos a ver la mayor cantidad de áreas, fisuras, circunvoluciones, surcos y todo lo demás. Listo. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué hemisferio sería este? Tenemos aquí un hemisferio cerebral izquierdo. Una cosa para apoyarnos en cuáles son las partes anterior y posterior. Recuerden ustedes que los dos hemisferios cerebrales se van a encontrar unidos debidos a una comisura de sustancia blanca. ¿Cómo se llama esa gran comisura? Incluso le dicen cuerpo calloso. Yo voy a indicar ahí la rodilla del cuerpo calloso. Aquí voy a indicar el rodete del cuerpo calloso. En la parte central, el tronco o cuerpo del cuerpo calloso. Claro, sería muy redundante decirle cuerpo del cuerpo calloso, mejor tronco. Y aquí está el pico del cuerpo calloso. Todo lo que hemos indicado aquí se llama cuerpo calloso, o algunos le dicen la gran comisura. ¿Qué cosa es? Es el elemento que une los dos hemisferios cerebrales. ¿Y por qué se lo menciono acá? ¿Por qué lo menciono a ese nivel? ¿Qué menciono acá? Ahí. ¿Qué es lo que tengo que ver aquí en este caso? Recordar, y ustedes tienen que darse cuenta cuál es la parte anterior y posterior. Por ejemplo, yo me quedo con esas dos partes. La que está con el color rosado, ¿qué cosa es? Rodilla. La que está aquí, rodete. Recuerden, siempre la rodilla va para el lado anterior, el rodete para el lado posterior. Pero aquí tiene que haber una característica. ¿Qué es esto? Polo frontal y polo occipital. ¿Cuál de estas dos partes del cuerpo calloso está más cerca de su polo, más cerca de su extremo? El frontal. Por eso cuando ustedes tengan un hemisferio o esté cortado en un fleshing, por ejemplo, eso les puede ayudar para tú poder reconocer cuál es anterior y cuál es posterior. Siempre la rodilla está más cerca del polo frontal que el rodete de su polo occipital. ¿Sí? Listo. No, pico es esta parte que está aquí. Ahí tenemos la rodilla y como una invaginación hacia abajo, yo tengo aquí el pico del cuerpo calloso, algunos le llaman rostrum. ¿Sí? ¿Y el rodete dónde está? El rodete es lo mismo que el esplenio. rodete o esplenio es lo mismo, por si acaso. ¿Y el cuerpo? Es la parte central, lo que está uniendo en la parte media. ¿Sí? Listo. Luego de haber retirado todo esto, vamos a comenzar por la cara lateral de un hemisferio cerebral. Aquí tenemos el hemisferio cerebral izquierdo y aquí tenemos su cara lateral. En primer lugar, vamos a trazar la extensión o el trayecto que tendrían las fisuras más importantes que yo voy a encontrar aquí.